Y pues bueno, hemos estado hablando concerniente a la misión inconclusa. La semana pasada pudimos ver algunas cosas importantes, como la palabra misión, una de las palabras, ¿verdad?, que no se encuentra en la Biblia, pero que podemos ver su terminología en varias partes de la Biblia, así como también la palabra comisión, ¿verdad?, la cual solamente hay dos escrituras que hablan de la palabra comisión. Pero una de las cosas para recordar y refrescar su mente, ¿verdad?, la definición o la terminología de la palabra misión es enviar a alguien con la autoridad para ejecutar una asignación, una obra, un deber, una responsabilidad específica. Como también la terminología comisión es una autorización para ejecutar ciertos deberes o tareas, es decir, asignar cierta autoridad o poderes sobre alguien. Y sabemos que la Biblia contundentemente nos muestra la gran comisión, en la cual es registrada en Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16, como también en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Y la gran comisión fue dada por Jesús. ¿A quién? A sus apóstoles, quien en realidad era la iglesia, los primeros miembros. Y dentro de esta comisión hay cuatro cosas que se requieren para poder cumplirlas. Y quisiera recordarle la importancia de estas cuatro cosas que se necesitan para poder cumplir la gran comisión. La primera, que creo que es definitivamente importante saber, que es predicar la poderosa palabra de Dios, la predicación. También doctrinar. Recordemos que si la persona acepta a Cristo, necesita ser discipulado, así que necesita recibir la doctrina, como también enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó, que la iglesia practicó. Y esto es demasiado importante porque hay personas que nomás reciben cierta enseñanza básica y como que lo demás no es tan importante, pero es importante predicar, doctrinar, enseñar y sobre todo que guarden las cosas. Es importante ponerla por obra. Y recuerde que cuando la persona viene a Cristo por primera vez, recibe a Cristo en su corazón, quiere decir que la persona, las almas nacen dentro del reino de Dios a través del nacimiento espiritual. Es la única forma de poder estar dentro del reino de Dios, que una persona haya nacido de nuevo. No hay otra. Eh, y los candidatos a la membresía de la iglesia, ellos no son agregados por un nacimiento espiritual, sino son agregados por un pacto visible. Y recuerde que el reino de Dios es invisible. ¿Por qué decimos invisible? Porque ocurre en el corazón de la persona y solo Dios reina en el corazón. Obviamente que hay frutos que se tienen que mostrar para ver si la persona está o no está en el reino de Dios, pero usted no lo puede ver físicamente porque está en el corazón. Pero la iglesia de Dios sí es visible porque se compone de miembros de carne, como usted y como yo. Jesús declaró también que él iba a edificar su iglesia sobre la piedra de la revelación divina y el mutuo entendimiento. Esto es importante que usted recuerde en su corazón. Jesús declaró que él iba a edificar su iglesia sobre la piedra de la revelación divina y el mutuo entendimiento. Y el proceso que la iglesia tiene como gobierno visible, es un gobierno teocrático, es decir, un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Pero ahora vamos a entrar un poquito a fondo para tratar de ver cuál era la situación en la forma que
Jesús encontró a la nación de Dios, es decir, a Israel. Recuerda que Israel es una nación por pacto, con promesa, que recibieron las leyes, es decir, tantas cosas. Y me gustaría, pastor, si usted me busca Gálatas capítulo 4, verso 4 y verso 5, y le voy a pedir a nuestro hermano José si me ayuda con Juan capítulo 1, verso 11. También le voy a pedir a nuestra hermana Jessica que nos busque Mateo 15, 24. Y si es que puede nuestra hermana Ana, Mateo capítulo 10, versos 5 y verso 6, para poder entrar en esta situación. Porque recuerden que Israel nació, yo lo podría de esta forma, en el corazón de Dios. Aleluya. Ya que fue Dios, recordamos, el que llamó a Abraham e hizo un pacto que a través de él vendría una gran nación, el cual todos sabemos, ¿verdad?, que tuvo su hijo Isaac. Isaac también tuvo otro hijo que fue Jacob, al cual su nombre fue cambiado a Israel, y de cual de ahí posteriormente se desarrolla toda la historia. Y siempre hubo ese pacto de la circuncisión renovado en ellos. Hasta el tiempo de Moisés tuvieron que recordar ese pacto, recibieron las leyes en Éxodo capítulo 20, si recordamos, las tablas de los mandamientos, pero en Éxodo capítulo 19, si recordamos, también ellos recibieron el pacto. En Éxodo 18 recibieron el bautismo en agua. En fin, algo glorioso. Del 21 al 25 fueron santificados, se prepararon en esa ceremonia para ser el pueblo exclusivo de Dios. Así que algo hermoso y maravilloso. Dios levantó profetas en medio de ellos, jueces, tantas cosas en un tabernáculo diseñado por la mente infinita de Dios, el templo inspirado por el Espíritu de Dios, el templo de Salomón, en fin. Pero cuando Jesús vino, encontró a un Israel diferente, no al Israel libre. Recuerde que Dios le dio la libertad cuando salieron de Egipto. Ahora encontró a un Israel oprimido bajo el gobierno romano. Encontró a un Israel lleno de religión, de religiosidad, lleno de sectas, los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, en fin. Una situación que queremos ver cómo la encontró Jesús en las palabras que el apóstol Pablo describe. Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. ¿Cómo dice, hermano? Aleluya. Qué hermoso. Fíjese, venido el cumplimiento del tiempo, Dios, solo Él, soberano, envió su Hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese. ¿A quiénes? A los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tenía que redimir a Israel para que usted y yo pudiésemos recibir la adopción de hijos. ¿Y qué dice Juan 1:11? Pero esta fue una condición bastante gravosa. A los suyos vino, es decir, a Israel, que había nacido en la mente, como le dije, de Dios, pero los suyos no la recibieron. Así que cuando Jesús vino, es decir, a Israel, Jesús vino, si recordamos, a través de ese nacimiento milagroso de una virgen,
pero que era israelita. Y en esa ocasión, recordemos que en el ministerio de Jesús no solo empezó a predicar del reino de Dios, pero su mensaje fue muy específico a un pueblo específico. Como dice Mateo 15:24. Amén. Así que como podemos ver, Jesucristo venía específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como tal, eh, entonces ellos pudieron recibir, podemos decir, la primera visita del Mesías. Eh, pero también cuando Cristo trabajó con sus discípulos, sus apóstoles, en Mateo capítulo 10, versos 5 y versos 6, él también le dio una instrucciones específicas a los 12. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versos 5 y versos 6, hermana Ana? Fíjese las instrucciones específicas de nuestro Señor Jesucristo. Por el camino de los gentiles, es decir, los que no son judíos, no iréis. Y en ciudades samaritanos, que eran mitad judíos, mitad gentiles, ¿verdad? Porque son los que quedaron en la cautividad. Dice, no entréis. Más ir antes de cualquier cosa, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es tan importante porque la nación de Israel, como le dijimos al principio, la cual había recibido la ley del pacto, allá en el monte Sinaí, según Éxodo capítulo 19, eso fue aproximadamente unos 1500 años, eh, que ellos tuvieron una vida, que una forma de religión, digamos, que se convirtió mayormente en ritos. Y es por eso que prácticamente los sacrificios es algo que constantemente vemos en Israel. Cuando leemos el Antiguo Testamento, los sacrificios eran algo común para las prácticas de la expiación de pecados. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que la ley nunca perfeccionó nada, sino al contrario, fue el ayo para llevarnos a Cristo. Eh, pero dentro de estas vidas religiosas, cuando se hacen las cosas por rutina, se hace un ritual nada más, se hacen dogmas o no dogmas, sino había dicho ciertas como reglas solamente que mayormente son consideradas como rituales, provoca o causa que a veces la persona o el hombre llega a una corrupción en su vida, en su forma de vivir. Y esta corrupción se fue notoria precisamente en Israel a través de los sacerdotes, los líderes y los ancianos. Si recuerdan nuestro Señor Jesucristo, cuando saqueó a los vendedores que estaban en el templo. Y esto es algo integrante porque recuerden que se llevaban para hacer sacrificios y tenían que llevar un cordero, una palomita, dependiendo de lo que cansaba el bolsillo. Pero si alguien no preparó su ofrenda que iba a ofrecer, no te preocupes, que llegando al templo, ahí en el patio, ahí estaban todos los vendedores vendiéndote la palomita, vendiéndote el corderito, lo que tú quieres ya listo, compra tu ofrenda y da tu ofrenda. Eso causó que entonces nuestro Señor Jesucristo fue cuando él en el templo dijo que se había convertido
casa de mercaderes, cueva de ladrones, según Juan capítulo 2, verso 16, Lucas 19, 46. Y no solamente eso, sino que los fariseos, la cual era eh, digamos de esta forma, la denominación o la secta judaica más celosa que habían llegado a la hipocresía, porque conociendo la ley, teniendo el entendimiento de ella, no la practicaban. Y esto es tremendo porque a veces nosotros conocemos la Biblia, la palabra de Dios, ciertos mandamientos de Dios, pero no los practicamos. ¿Por qué razón o causa? Quiero que entienda que a veces estamos entrando en el mismo estado que estaba Israel. Teniendo ese conocimiento, no hacían la práctica. Es más, Jesús le dijo a las multitudes y a los discípulos en Mateo 23, 3. ¿Quién me ayuda? Mateo 23, 3. Ver qué fue lo que Jesús le dijo a las multitudes y a los discípulos. Qué tremendo, tremendo, tremendo. Jesús les está diciendo, lo que están diciendo es verdad porque está en la ley, pero no hagan como ellos que nomás hablan y no hacen. Hay que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hay personas que a veces van incluso a la iglesia solamente porque les hace sentir bien, pero fuera de la iglesia no, realmente no viven una vida con convicción. Así que estas acciones de los fariseos eran tan notables que incluso hasta ayunaban y se lavaban la cara, todo lagañoso, y hacían oraciones en público para que la gente dijera, oh, mira, está ayunando. No, 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 ese sí busca a Dios para que vea, mira, mira, ese sí es espiritual. Bueno, no digan espiritual porque no creen en el Espíritu Santo, pero sí en la conexión con Dios. Incluso el apóstol Pablo en Hechos 26:5, alguien me ayuda con Hechos 26:5, cuando Pablo dio su testimonio al rey Agripa de lo que él era antes de ser convertido a Cristo. ¿Qué dice? Sí. Así que Pablo podía él testificar de él mismo que él era una persona rigurosa en la secta de esta religión como fariseo. Ese celo que él tenía, recuerda, era el que hacía que persiguiera a la iglesia, que sin saberlo estaba persiguiendo a quién, a Cristo. Amén, amén, amén. Es más, ¿quién me ayuda con Gálatas capítulo 1, verso 3 y verso 14? 13 y 14. Así que como usted puede ver, él mismo confiesa que no solamente él era un fariseo, sino era una persona celosa de su creencia, de su práctica. Eh, y dentro de la vida de Pablo, él también en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6, que alguien me lo busque,
en esa epístola, Pablo se describe también a sí mismo, dando testimonio de para aquel que tal vez dudara o que él no tenía conocimiento completo de la ley. Él expresa realmente de dónde él venía, da su testimonio. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6? Fíjese bien, circuncisado al octavo día, o sea, como practicaba la ley desde que nació a los 8 días, ¡boom! La circuncisión, ¿qué más? No era foreño, dice de linaje, quiere decir que él sabía de dónde provenía y dice de dónde proviene. Aleluya. Fíjese, dice, él dice que él era hebreo de hebreo, o sea, en su sangre corría 100% que él era hebreo. Y conforme a la práctica como fariseo, dice, yo era fariseo, no lo negaba ni lo escondía. Cuanto a la ley, fariseo. Cuanto al celo, porque era celoso, dice, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia, que es en la ley, está hablando de la ley, dice irreprensible, o sea, era un fariseo 100%, no solamente que hablaba, sino que hacía. Qué tremendo la vida realmente del apóstol Pablo. Y todo esto, él lo atribuye a su confianza, ahora sí que en la carne, en lo que es típico de la religión judía, porque usted lo puede ver eso en el verso 3 y verso 4 de ese mismo capítulo. Así que Jesús, eh, incluso cuando tuvo esos confrontamientos con los fariseos, si recordamos en Mateo capítulo 23, verso 23 y 24, conocido como el de una reprensión fuerte que él dio, él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hermanitos, no, les dice hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Quién me puede decir que es un hipócrita? Exactamente. Es más, este es un extra para aquellos que no saben, porque yo sé que ustedes ya saben porque eso les he platicado, que antes precisamente que fueran los nombres de actores, su título era nombre de hipócrita. ¿Por qué? Porque jugaban un papel que no son ellos. Así que a los escribas y fariseos les dice hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejaste lo que es más grave, lo más grave, es decir, lo esencial de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no de hacer lo otro. Y no solamente para ahí, concluye con esto: guías ciegos que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Tremendo, tremendo, tremendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente eran personas que conocían, tenían que instruir a las personas, tenían que guiar a las personas hacia Dios, pero eran personas religiosas que hablaban, pero no hacían. Y esto es importante que usted y yo, que confesamos que Cristo vive en nosotros, que confesamos que hemos nacido de nuevo, que confesamos que hemos recibido el perdón de Jesús por su sangre, no podemos vivir una vida doble. Tenemos que vivir tal y como la vocación con que hemos sido llamados. Es por eso que debemos de examinarnos. Recuerde que en el registro del ministerio de Jesús, de lo que es su vida y su obra, el apóstol Pablo incluso habla que cuando él se convirtió, encontramos, y esto es algo, esto es tremendo en el
testimonio del apóstol Pablo. Como pudimos ya notar, Pablo era un hombre 100% fariseo, 100% hebreo, en el sentido de que nació y creció en esa práctica. Pero cuando se convirtió a Cristo, fue un hombre que ya no más se dedicó a la práctica judaica. Fue un hombre que realmente se convirtió, creyó en la gracia. Por eso es que es el hombre que más predica de la gracia, abundante gracia, aleluya. Al punto que él predicaba en contra de la circuncisión, no en el aspecto o en el hecho de que no lo hicieran, sino que la circuncisión tenía que venir en el corazón de la persona, un cambio nato, genuino. Recuerde que esa fue la razón por la cual cuando él regresó a Jerusalén, después de muchísimos años, y lo reconocieron, dijeron, oh, lo acusaron, dijeron, son de los, dice, del que habla en contra de la ley, en contra de la circuncisión. Y de ahí fue arrestado, de ahí empieza todo el arresto de Pablo, ¿verdad? Ya no quedó libre sino hasta el día de su muerte, pero bueno. El apóstol Pablo, después de su conversión, encontramos que no quedaron huellas de la religión farisea en él. Al contrario, los asuntos más importantes de la ley eran las cargas que no podían ellos llevar en su corazón. Es por eso que nosotros, mis amados hermanos, debemos de permitirle que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en nosotros, como lo hizo en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una iglesia que no tuvo la oportunidad y la dicha de tener una Biblia como usted y como yo, de llevarla entre nosotros, de comprarla, o incluso tenerla ya en el teléfono, como muchos quieren, dice, ahí traigo mi Biblia en mi teléfono. La iglesia primitiva no tuvo ese lujo, pero fue la iglesia que más creció, la que más alcanzó, la que más sufrió. Pero ¿cómo es que alcanzó al mundo sin tener la Biblia y con tanto sufrimiento? Porque eran personas que se convirtieron al evangelio 100%. Aleluya, gloria a Dios. Sus vidas daban realmente testimonio, testificaban de qué habían ellos, quiénes eran. Oh, gloria a Dios. Eso tiene que haber en usted y en mí. Tiene que haber una provocación en nosotros, como la iglesia primitiva. Debemos de mantener nuestro énfasis sobre las cosas esenciales, sin dejar de hacer lo que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha enseñado. Aleluya. Así que esto está tremendo, mis amados hermanos. Recuerde, tiene una pregunta, comentario, siéntase en la libertad, porque este tema es tan hermoso y tan profundo. Y probablemente, si recordamos, probablemente cuando Jesús declaró estas palabras que acabamos, bueno, que yo leí en Mateo 23, 24, que habían dejado lo más importante, que era el juicio, la misericordia y la fe. Probablemente estaban ellos hablando concerniente a las cosas que deberían de hacer, y Jesús hizo referencia a lo que dice Miqueas capítulo 6, versos 6 y verso 7, porque es exactamente lo que Jesús dijo, que dice, oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Es más, puede leer hasta el verso 8 también. Oh, qué tremenda la palabra del Señor. Oh, bendito, bendito, bendito. Eso fue Miqueas capítulo 6, verso 6, 7 y verso 8. Pero fíjese que a veces yo he encontrado, o no sé si usted le ha pasado a usted mismo, usted ha escuchado, pero a veces
como que los sacrificios que hacemos, como que nos justifica delante de Dios para no hacer ciertas cosas. Yo he escuchado muchas veces donde decimos, no, no, Dios sabe mi corazón, los sacrificios que yo hago. Sí, yo sé que no voy a la iglesia. Sí, yo sé que yo no diezmo. Sí, yo sé que no hago esto, no hago aquello. Pero Dios sabe mi corazón, todos los sacrificios que yo hago con Él porque yo le amo. Pero la Biblia dice algo en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 y verso 23. ¿Quién me ayuda si lo tiene, que me ayuda a leerlo? Primera de Samuel 15, 22 al 23. Recuerde, mis amados hermanos, holocaustos. Fíjese, esta es una pregunta, permítame tantito. Es una pregunta que le hace Samuel al rey Saúl. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? ¿Qué es más importante? ¿En qué más agrada a Dios? ¿Los sacrificios y los ritos que tengas que hacer o el obedecer la palabra de Jehová? Esa es la pregunta. ¿Qué más dice? Adivinación. Qué tremendo. Si despreciamos y desechamos la palabra de Dios, está diciendo aquí que nos va a desechar por no hacerlo completo. Aparentemente él hizo algo importante. Hizo un holocausto, trajo la víctima porque era parte de lo que Dios había mandado, pero estaba desobedeciendo. Y el desobedecer, dice, el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, el infringir. Qué tremendo, 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 mis amados hermanos. Es demasiado importante que usted podamos realmente ser hacedores, porque esta es la única forma que vamos a poder cumplir la gran comisión. A veces, mis amados hermanos, nuestra falta de atención puede ser catalogada como hipocresía, porque a veces hacemos cosas a propósito, sabiéndolas, y a veces hacemos cosas que creemos que nadie nos está mirando, o se nos olvida, lo pasamos por alto. Pero la hipocresía, dice la Biblia, que trae juicio. En Mateo 23:33, la Biblia dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Quiero que pongamos atención, porque mi deseo es que a través de esto que estamos explorando, nuestra fe, podamos a la vez examinarnos para ser mejor para con Dios. La omisión del juicio, el ignorarlo. La Biblia dice que Jesús no abundó sobre sus 3 acusaciones, según vamos a ver la terminología juicio, para poder entenderle en su contexto. La terminología juicio significa el ejercicio de la misericordia y la justicia hacia todos. Si recordamos Juan capítulo 7, verso 24,
dice una de las reglas de oro. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Así que el justo juicio tiene que ser ejercitado en justicia según los principios eternos de la ley de Dios. Pero cuando omitimos esto y empezamos a hacer adopción y empezamos a ignorar las cosas importantes, entonces entramos a lo que es simplemente una acción de religiosidad. Solamente nos hemos convertido en religiosos, practicantes, pero no realmente porque nuestro corazón está allí. Tiene que estar en Él. Recuerde que incluso Santiago dijo que la verdadera religión, ¿verdad? Tiene que ser practicada, no solamente hablada. Aleluya. Pero también cuando olvidamos la misericordia se deja de ver en el juicio. ¿Por qué? Porque entonces ya no damos tratos compasivos ni caritativos, sino al contrario, nuestro juicio ahora se convierte en una demanda, demandamos. Mire, recuerdo en una ocasión, una persona lo invitaron a que fuera a predicar a un lugar. Fue a predicar, estuvo muy bonito la campaña. De ahí la iglesia recogió una ofrenda para el predicador. Se la dio a una persona que estaba encargada de dársela al predicador de agradecimiento por haber ido a predicar. Pero la persona no entregó el dinero, sino al contrario, se lo malgastó. Vino juicio de Dios sobre la persona. Pasó en un estado bastante tristes, deprimidos. Pasando el tiempo, esta persona se topa con el predicador. Y le dice al predicador, ¿sabe qué? Quiero que me perdone porque la ofrenda nunca se la entregué, pero yo te la voy a empezar a pagar en pagos. Le dice el predicador, dice, mira, dice, ¿quién te entregó la ofrenda? No, la iglesia. Entonces dice, haz restitución y ve y devuélvelo a la iglesia. Y eso, a lo que me refiero, debemos demostrar compasión en vez de hacer un escándalo más. Hay personas que le hablan a todo el mundo para acusar y poner mal a la persona. Quieren desaparecerla, se la quieren comer vivo. Eso no es ser compasivo ni caritativo. Es más, ¿quién me ayuda a buscar Santiago 2:13? Porque a veces, hermanos, actuamos como que nosotros nunca vamos a estar en una situación similar. Y eso no quiere decir que usted va a apapachar el pecado, jamás. Jamás apapache el pecado. Pero sí es importante, mis amados hermanos, que tratemos las cosas como si un día nosotros estamos en esa situación, cómo deberíamos ser nosotros tratados. ¿Qué dice Santiago 2:13? Sí, sí. Fíjese bien, dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciera misericordia. O sea, con la vara que mides, vas a ser medido. ¿Qué más dice? Así que como podemos ver, no podemos omitir la misericordia. La misericordia de Dios es el ejemplo que todos de los ejemplos deberíamos de tener. Que Él nos dio un amor tan infinito que no importando las circunstancias nos mostró tanto amor y nos perdonó. De la misma forma no podemos omitir la fe, porque la fe en este contexto del juicio es una creencia y una confianza inequivocada en la palabra de Dios. Es más, la fe en Dios, en su palabra,
debe de ser tan evidente como que es nuestra propia substancia. Recuerda Hebreos capítulo 1, ¿verdad? 1 y 3 que habla de la fe, porque la fe, ¿cómo dice? A ver quién se recuerda el mensaje de anoche, de la fe. Hebreos 11:1 y verso 3. 1 y verso 3. El 1 y el 3. Aleluya. Quiere decir que tenemos que creerle a la palabra de Dios. Hay vida, hay promesa. El universo fue creado, dice, por la fe. Indudablemente. Así que la fe superficial es hipocresía. Y el quiere decir que la persona realmente no conoce ni entiende la palabra de Dios. Porque la verdadera fe tiene una influencia en todas nuestras acciones. Es algo externo que se va a observar. Y déjeme decirle que el principio del ministerio, el cual Dios me permitió trabajar, Dios me enseñó muchas cosas concernientes a la fe. Y muchas veces es fácil hablar de la fe hasta que estamos viviendo una situación donde no hay quien más nos ayude, sino solamente Él, el único que tiene poder. Pero cuando le creemos a Él, Dios se glorifica. Y casi de mí no me gusta mucho compartir. Y si comparto, a veces lo comparto en privado. Con alguien en particular se lo comparto, pero nunca me gusta hablar en público, en la congregación o a través de los estudios que doy por línea. Eh, Porque yo nunca quiero que la gente piense algo diferente, como que yo soy más especial o, o Dios tiene cierta bondad conmigo. Pero Dios ha sido bueno y misericordioso en mi vida personal. En los momentos más difíciles, Él mostró misericordia. En los momentos donde nadie, realmente ni los hermanos de la congregación, ni los familiares, ni los llamados amigos, donde nadie se hizo presente, Dios se hace presente. Y Él lo muestra en una forma tan especial que usted reconoce que lo que Dios hace es precisamente porque usted ha mostrado fidelidad. Y Dios, Él es un Dios que realmente valora, recompensa la fidelidad a Él. Y es más, segunda de Timoteo 3:5 dice que habla de aquellos hombres, ¿verdad? Que tienen apariencia de piedades y apariencia de que realmente son santos. Dice, mas habiendo negado la eficacia de ella, mas niegan la santidad. ¿Verdad? Es un ejemplo perfecto como aquellos que dicen que somos pecadores todo el tiempo, porque vivimos siempre en pecado. O sea, niegan que Cristo tiene poder para realmente no solamente perdonarte, sino salvarte, que ya no vivas en pecado. Así que es demasiado importante que podamos mostrar esta evidencia de la fe. Bendito sea el Señor. Y una de las cosas importantes que debemos recordar en este tiempo en el cual vivimos, que si deseamos volver a capturar, a renovar al espíritu que había en la iglesia primitiva, en la cual provocó que pudieran cumplir una misión tan fuerte, tan agresiva en su crecimiento, sin importar las circunstancias, la opresión que estaban recibiendo.
es necesario que usted y yo pongamos nuestras prioridades en orden. Si usted y yo no ponemos nuestras prioridades en orden, entonces siempre va a haber un lapso de descuido, porque nuestras prioridades no están. Si usted y yo estamos conscientes de que nuestra prioridad es agradar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios, porque Él nos amó primero y nos salvó, entonces usted siempre va a ser la prioridad de vivir una vida agradable a Él. Eso no quiere decir de que usted como ser humano no va a hacer errores, no va a sentirse momentos como ser humano eh, tal vez decepcionado, triste, enojado, pero el Espíritu de Dios lo va a ayudar, le va a consolar, le va a fortalecer, lo va a animar. Es por eso que la importancia del Espíritu Santo. A veces sin tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, solamente con nosotros, vemos sus beneficios. Cuanto más cuando Él esté dentro de nosotros. Podremos recibir mucho mayores beneficios. Recuerde que eh, es importante que cuando abrazamos la palabra de Dios, sin omitir nada, sino al contrario, la recibimos, varias cosas van a cambiar dentro de nosotros, sin necesidad de que nadie nos force. Un ejemplo. A través de los años he notado muchas veces que mucha gente cuestiona los consejos a los miembros, porque hay cosas en los consejos a los miembros que a algunas personas pues como que les pega y no quieren hacer. Y como no lo quieren hacer, entonces dicen, bueno, es un consejo. O sea, tratan de minimizarlo lo más posible. O te dicen, bueno, la asamblea no dijo que es parte de las 29 enseñanzas. Y empiezan a buscar tantas excusas que a veces se convierten en tonterías, lamentablemente, que perdemos la importancia del por qué a los consejos a los miembros. Porque fueron basados, y más bien dicho, son basados en las Sagradas Escrituras. Tienen un fundamento en la doctrina y sus prácticas establecidas en la Biblia. Que cuando tenemos al Espíritu de Dios y amamos su palabra, hermano, ya no vemos obstáculos, sino al contrario, lo adoptamos y lo ponemos en práctica. Y cuando lo ponemos en práctica, usted lo pone no porque lo están forzando, no porque lo están amenazando, no porque, sino simplemente porque usted lo siente en su corazón obedecer. Gloria a Dios por ello. Es más, ¿quién me ayuda con Hebreos capítulo 13, verso 17? Recuerde que los consejos a los miembros fueron dados a la iglesia a través de nuestra Asamblea General y son basados en la Biblia, pero no son basados para ponerlos a un lado o como sugerencias. No dice sugerencias a los miembros, dice consejo. Y en la palabra consejo en su sentido bíblico es un mandamiento para tu bienestar. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, verso 17? Amén. Así que como usted puede ver, estas son cosas útiles para nosotros. Nosotros queremos hacer realmente la obra de Cristo, pues hay cosas que tenemos que empezar en nosotros. Y estamos repasando esto que estamos hablando, porque esto conlleva en la forma de cómo Jesús encontró a Israel, la nación de Dios, cuando Él vino al mundo hace 2000 años. Cristo tuvo que dar su doctrina pura en conjunción con la reprensión contra la corrupción que habían causado los hombres religiosos. No obstante, esto causó, ¿verdad?, que la constante celo de quererlo matar hasta que lo mataron. Y bueno, según ellos lo mataron, recuerden que Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar.
Así que cuando ellos aún pensaban que lo estaban matando, nadie de ellos lo pudo resucitar. Pero él se resucitó. Bendito, bendito, bendito Dios poderoso. Aleluya, aleluya. Recordemos que Cristo vino con un mensaje de vida, un mensaje de victoria, un mensaje de amor. Aleluya. Y, y esto trastornó lamentablemente a los hombres religiosos. La Biblia dice que el mensaje de él fue uno de vitalidad, con poder y fervor, que causaba que hubiese un arrepentimiento dinámico. Incluso su franca reprensión a los hipócritas enturbiaba las aguas, pero sus poderosas milagros, sanidades que él hacía, completamente mostraba la autoridad de él. Ahora, esto quiere decir que usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas urgentemente. ¿Cómo el mundo va a creer si no hay poder? Tiene que haber poder en nosotros. Recuerde cuando Pedro y Juan iban a la hora nona, a la oración al templo. Dice que estaba un hombre ahí, en la puerta llamada el hermoso, un hombre cojo de nacimiento. Y dice la Biblia que ellos le dijeron, no tenemos nada, pero lo único que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué es lo que tenían? En el nombre de nuestro Señor Jesús, dice, levántate y anda. Aleluya. Para hacer eso es porque realmente creían en ese nombre poderoso. Yo he visto personas que hasta para orar por una persona tienen miedo. Ni le quieren poner la mano, quieren estar alejados. O sea, no creen en el nombre poderoso de Jesús porque no eres tú. El que tiene poder es Él. Alabado sea su nombre. Así que es necesario, mis amados hermanos, que no seamos negligentes a nosotros mismos, a nuestro llamado. Es importante que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Como dice Lucas capítulo 9, verso 23 al 26. Es más, Lucas 12:32, Jesucristo le dijo a la iglesia, no temáis, manada pequeña, no tengas miedo, porque al Padre, el Dios Todopoderoso, ha placido darnos el reino. Oh, bendito Dios. Quiere decir que cuando usted haga lo que tiene que hacer, no tenga temor. Dios, el Padre, ya nos ha dado el reino. Aleluya. Y eso, mis amados hermanos, según Mateo 21:43, ¿verdad? Dice que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga ¿qué? Los frutos de él. Israel rechazó y entonces ahora fue dado a usted y a mí, a los no judíos, para que hagamos una grande obra. Al punto que dice ¿quién me ayuda a leer primera de Pedro capítulo 2 verso 9, si no me equivoco? Sí, 2, 9 y 10. Antes no teníamos esa misericordia. Ahora somos dichos, dice, de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Así que, amado hermano, no olvidemos las cosas más importantes. Debemos de predicar y enseñar todas las cosas que Cristo nos mandó.
pero es importante que dentro de su predicación tenga esta substancia, la verdad y la revelación. Bendito sea el Señor. De otra manera, nos complicamos las cosas.